Buenas tardes a todos. En nombre de Cienes y de todo el equipo agradecemos el interés en la charla. Soy la licenciada Verónica Tosi, neuropsicóloga y coordinadora general del centro. En esta oportunidad acercamos a ustedes la charla que nos convoca, detección precoz de alteraciones del neurodesarrollo, en este caso en menores de 6 años. La charla está pensada en 2 módulos. En el día de hoy estará exponiendo la doctora Montserrat Lozano, neuropediatra, la licenciada Norma Monasterio, fonoaudióloga, y la licenciada Mara Giay, trabajadora social. ¿Quiénes somos? Somos un centro de neurorehabilitación orientados al manejo de neuropatologías, garantizando la prevención, el diagnóstico precoz, el tratamiento y la rehabilitación. Cienes tiene 2 servicios, el de adultos y el de niñez y adolescencia, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad a distancia o virtual, como quieran llamarlo, y centrando siempre el enfoque en el paciente y su familia. Teniendo en cuenta esto, nuestro equipo está conformado por la neuropediatra, la doctora Montserrat Lozano, como les dije, estará exponiendo en breves minutos, y todo el servicio, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología, psicopedagogía, trabajo social, coordinación quien les habla, la dirección médica a través de la doctora Marcela Parada Marcilla, Secretaría y Administración, directivos de la institución, y también contamos con otros servicios de evaluaciones y estudios para favorecer, como dije anteriormente, el diagnóstico precoz y el tratamiento. Estos son solo algunos de los estudios y evaluaciones que se dan en Cienes. Como veníamos hablando, tiene como objetivo principal diagnosticar, tratar y rehabilitar. Como hoy nos convoca el servicio de niñez y adolescencia, estamos enfocando los tratamientos en trastornos del neurodesarrollo, con los trastornos que ustedes ya conocen, como en trastornos del espectro autista, del lenguaje, del aprendizaje, los déficits atencional e hiperactividad, trastorno oposicionista desafiante o de conducta, desarrollo intelectual, entre otros, también otros trastornos neurológicos, pero bueno, hoy estamos enfocándonos en esto. Consideramos importantísimo el trabajo interdisciplinario, y cuando me refiero a ello no estoy hablando pura y exclusivamente del trabajo entre los profesionales de Cienes, ¿sí? No estoy hablando de que la fonoaudióloga trabaje con la terapista ocupacional y con la psico, por ejemplo, y el paciente y la familia, por supuesto, sino que además vemos la necesidad de articular tanto con la parte de la escuela, con los docentes que están en el día a día, hoy a través de un formato virtual, pero bueno, cuando está en modalidad presencial, con 4 horas, 8 horas, depende de la modalidad escolar, los acompañantes terapéuticos, las maestras integradoras, otros profesionales de la salud, ajenos a Cienes, pero que intervienen directamente en el tratamiento de estos niños. Por lo tanto, insisto que es indispensable aunar criterios de intervención justamente para favorecer lo que es un mejor abordaje. Bueno, y estamos en tiempos de COVID, estamos en cuarentena, llegó la telerehabilitación a todos nosotros, y actualmente ustedes verán que hay un cambio de paradigma. Nosotros adultos que estamos ahora trabajando desde casa, o antes por ahí íbamos a hacer alguna actividad física y ahora tomamos clases también en casa, o hacemos las consultas médicas, que por cierto les pido que no dejen de hacerlas y de consultar a los profesionales, porque la verdad que es un dispositivo que funciona muy bien, o las videollamadas que también nos acercan, por suerte, a aquellos seres queridos que por el distanciamiento social obligatorio y preventivo, digamos, no estaríamos pudiendo tener. Este cambio es importante, y en nuestro caso, la telerehabilitación favoreció a que los tratamientos que actualmente se estaban realizando en formato presencial pasen a lo que sería un formato virtual, y que de esta forma Cienes pudo sostener el tratamiento en la continuidad y en la calidad de las prestaciones.
Les doy un pequeño pantallazo de cómo son nuestras instalaciones y equipamiento en el servicio de niñez y adolescencia. Este es nuestro equipo. Bueno, ahora sí, entonces vamos a dar comienzo a la charla y le voy a brindar el espacio a la doctora Montserrat Lozano para que inicie su exposición. Mi nombre es Montserrat Lozano y soy la neuropediatra de Sienes. El tema que hoy nos convoca es la detección precoz de alteraciones en el neurodesarrollo de los niños menores de 6 años. Para esto haremos unas aproximaciones a los lineamientos básicos del neurodesarrollo, al trabajo en la interdisciplina, a signos de alerta para el neurodesarrollo, hoy puntualmente en esta charla del aspecto motor, porque a posteriori la licenciada Norma Monasterio hablará del lenguaje y la semana que viene se hablarán de las otras áreas del desarrollo, y también de la importancia de la atención temprana. El desarrollo infantil es un proceso dinámico, integrado, multidimensional, acumulativo y continuo, muy complejo, que se da sobre una base de una evolución biológica, también psicológica y social. El neurodesarrollo es progreso, es evolución y perfeccionamiento. La repetición, esta famosa prueba y error, que todos los que han visto un niño pequeño explorando el mundo sabrán que es una herramienta importante para la adquisición de habilidades, y así es que evolucionamos desde ese ser tan inmensamente vulnerable y dependiente como es el recién nacido, a lo que es un torbellino de energía del niño en sus años siguientes, y que es un desafío enorme para los que acompañamos su desarrollo. El neurodesarrollo tiene como base la maduración del sistema nervioso central, que se da en velocidades que son distintas en las distintas etapas de la vida, pero se da en un continuo. Y esta velocidad también es diferente de un niño a otro. Nos permite adquirir habilidades, mejorar, optimizar respuestas, que sean estas cada vez más complejas, y adquirir independencia, capacidad de interactuar y transformar el entorno. En este gráfico vemos cómo este neurodesarrollo arranca desde el minuto cero, de solo pensar que de esta primer célula, que es el origen de una nueva vida, en la vida intrauterina pasamos de una célula a, en el caso del sistema nervioso, más de 100.000 millones de neuronas al momento del nacimiento. Ustedes ven acá la etapa prenatal, en la cual hay un máximo de proliferación celular, o sea, de multiplicación de células, y que va decreciendo a lo largo del tiempo, y vemos cómo esas células, inicialmente neuronas inmaduras, que van diferenciándose, también son muy importantes en la etapa fetal y en la vida intraútero, y también van decreciendo. Pero el neurodesarrollo se basa principalmente, o a partir de entonces, digamos, en el desarrollo de sinapsis. Esta línea en azul son las conexiones interneuronales que nos van a permitir adquirir aprendizajes a lo largo de toda la vida. La sinapsis son las conexiones entre las neuronas, y el desarrollo de dendritas es porque las neuronas tienen a su vez arborizaciones que les permiten conectarse entre sí, y estas dendritas espinas dendríticas, y así se complejiza, y cada vez el desarrollo es mayor, exponencial, en los primeros meses de vida, y se sostiene. Sería este gráfico también, aumenta exponencialmente, que es otra de las formas de maduración que tiene el neurodesarrollo. Acá vemos, por ejemplo, en un recién nacido, una población de neuronas, parecen arañitas, y esas ramificaciones son las dendritas, que van a permitir conectar neuronas entre sí y armar redes y circuitos neuronales. Acá vemos recién nacido, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses. Esta superpoblación de conexiones es lo que objetivamos y los pediatras miden de forma fidedigna con el aumento del perímetro cefálico. Es la forma en la que uno puede medir que efectivamente el desarrollo cerebral está en los carriles normales, y por eso se mide sistemáticamente en las consultas de los primeros 2 años, especialmente volcándolo en las curvas, saber que transcurre a una velocidad normal el crecimiento del perímetro cefálico. También lo vemos plasmado en la adquisición de habilidades y en los aprendizajes que el niño va llevando adelante en sus conductas. Hay periodos sensibles del neurodesarrollo en los primeros meses, muy importante, lo sensorial,
y el niño reconociendo y tomando del entorno a través de los sentidos, visión, audición y tacto. Más adelante aparece el lenguaje, que nos permite la simbolización, el pensamiento, las relaciones sociales, el habla, la atención compartida y todo el despliegue de aprendizaje que viene de la mano del lenguaje. Y más adelante todavía, ya en los niños mayores, en edad escolar, la posibilidad de poner en juego las funciones superiores. Que sean periodos sensibles significa que tenemos que hacer mucho hincapié en cada etapa, en la cantidad, la calidad, la intensidad y diversidad de estas experiencias sensoriales o motoras que se le ofrece a un niño, porque van a determinar esa gama de estímulos, lo que el niño sea capaz de reconocer y de apreciar. Al diagnóstico de un trastorno del desarrollo. Inicialmente hay una familia, probablemente familiares, cuidadores, maestras jardineras, alguien del entorno del niño que puede detectar algo que llama la atención, inmediatamente consultará con su pediatra de referencia, su pediatra de cabecera, para encuadrar esto que se viene notando o que a alguien le llama la atención, estos primeros indicios. Hay pediatras especializados en neurodesarrollo que a su vez tienen herramientas para poder hacer detección precoz. Estas herramientas y escalas de evaluación del desarrollo psicomotor son instrumentos que facilitan la posibilidad de detectar un problema. Cada pediatra en su experiencia pondrá en la balanza los márgenes de normalidad, que son amplios. También hace falta recordar que niños con antecedentes de prematurez debe ser corregido su proceso madurativo según su edad cronológica. Y a nivel local, en nuestro país, la herramienta principal con la que se cuenta para esta detección precoz es lo que se conoce como PRUNAPE, que es la Prueba Nacional de Pesquisa. Los principales trastornos del desarrollo que se presentan en los primeros años de vida pueden estar divididos en áreas o pueden tener superposiciones entre las mismas. Hay trastornos del desarrollo puramente motor, hay trastornos puramente del lenguaje, con todas sus variables, que ya veremos con las distintas especialistas todas sus clasificaciones, trastornos dentro del espectro autista, trastornos de conducta, trastornos del aprendizaje con toda su gama de presentación también, o de trastornos del desarrollo intelectual, trastornos de déficit de atención e hiperactividad, y también es muy frecuente encontrar superposiciones en este tipo de áreas afectadas, o en más de un área. Solemos referirnos al retraso global del desarrollo. ¿Por qué, como decía Verónica, la interdisciplina es tan importante? Porque es todo un desafío, y hay una familia, y hay una inquietud, y hay un niño que estamos observando, que consultará con su pediatra sus inquietudes, que el pediatra hará su primera evaluación y probablemente derivará para interconsulta a neuropediatría. El rol del neurólogo pasa por contextualizar esos primeros hallazgos o estas inquietudes que son motivo de derivación, incluso poder definir sindromáticamente y obviamente tratar de buscar la causa etiológica, qué hay de base, qué hay detrás de este trastorno que el niño presenta. Para el diagnóstico nos apoyamos muchísimo en la interdisciplina, que incluye evaluaciones específicas según cada área, de fonoaudiología, de psicopedagogía, psicología, terapia ocupacional, estimulación temprana, kinesiología, psicomotricidad. Todo este equipo no solo es muy importante en el proceso diagnóstico, sino que también son los que llevan las riendas en sí del accionar terapéutico. Y definir un dispositivo terapéutico acorde a lo que el niño presenta es casi un traje a medida y merece tomarse el tiempo y poder definir cuál es ese abordaje, cuáles son las especialidades que deben participar del mismo. En un equipo interdisciplinario como el que contamos en Sienes, suma un montón tener dentro del equipo un profesional en el trabajo social, porque ese niño con sus dificultades está inmerso en un entorno social, en una familia determinada, que serán parte importante, guiados por el equipo terapéutico, en la rehabilitación, al igual que la escuela, que las maestras integradoras, que maestras especiales, que los acompañantes terapéuticos. De aquí la interdisciplina y lo importante de trabajar de esta manera.
Vamos a ver algunos signos de alerta para el desarrollo motor, específicamente como les decía, cosas que deben la atención en un niño de 3 meses, la ausencia de seguimiento ocular, la persistencia de hipertonía, que no pueda levantar la cabeza en decúbito ventral o que no logre un control cefálico estable. Hacia los 3 meses, cualquiera de estos indicios a veces se le llama signos blandos, no porque sean un signo menor de un trastorno neurológico mayor, sino porque son pequeños signos, pero importantes en un trastorno menor, pero que no debe pasar desapercibido y al que hay que abordar en tiempo y forma. Hacia los 6 meses, la persistencia de reflejos arcaicos que deben haberse perdido, la no prehensión voluntaria, la alteración de motilidad del cuerpo, de los miembros, ya sea de una asimétrica, que sea segmentaria o focal o generalizada. Después, si para los 9 meses encontramos aumento del tono muscular, que se le denomina espasticidad en miembros inferiores, muchas veces hay niños prematuros que pueden ser hipotónicos inicialmente y desarrollar la espasticidad después, por lo tanto, si aparece espasticidad en los meses a esta edad, debe llamar la atención, al igual que la hipertonía en el tronco, la no prehensión y manipulación de objetos. Si para los 8 o 9 meses el niño no ha logrado sentarse estable, cosa que debería adquirir como pauta motora hacia los 6 y 7 meses, debe llamar la atención. La ausencia del reflejo de paracaídas para esta edad también. Hacia los 12 meses, la presencia de movimientos involuntarios prácticamente es algo que llama la atención en cualquiera de las etapas, pero la ausencia de bipedestación a esta edad sí debe llamar la atención, que es que el niño sea incapaz de incorporarse desde la posición de sentada por sus propios medios, en general con apoyo, con un mueble, una silla, los barrotes de la cuna, pero debe poder incorporarse y lograr la bipedestación. Si no lo hace, hay que consultar. A los 18 meses, lo mismo, movimientos involuntarios y la ausencia de una deambulación establecida ya se escapa de lo esperable para cada edad y merece una consulta. Entonces, estos signos de alarma, cuando son un retraso cronológico en la aparición de diferentes adquisiciones o cuando hay una persistencia de signos y patrones de conducta a una edad en la que deberían haber desaparecido, deben llamar la atención. Y es muy importante tener en cuenta aquellos niños que son niños en riesgo. Y esto lo debe conocer una maestra de un jardín maternal, los antecedentes personales del niño, si el niño ha sido prematuro, si ha tenido en su etapa perinatal o postnatal inmediata algún factor que pueda condicionar su desarrollo, lo vamos a mirar especialmente, y son niños en riesgo. Si hay factores socioambientales que condicionen su entorno y su posibilidad de estimulación. Y a cualquier edad, obviamente, asimetrías en la motilidad del tono, la postura o en la calidad del tono llaman la atención y merecen ser evaluados. Lo mismo que la hiperreflexia, que son los reflejos osteotendinosos exaltados, o los movimientos involuntarios, como les decía, o movimientos anormales de los ojos. Es importante que no caigamos en ciertos errores que pueden demorar el diagnóstico. Por ejemplo, sobrevalorar el desarrollo motor grueso. Quizás un niño ha sostenido la cabecita, se sienta en tiempo y forma y ha caminado, pero no podemos no valorar el desarrollo cognitivo, social, su lenguaje y su conducta en un niño esperando que eso venga después y hacerlo cuando el niño es mayor. A todo en un continuo que debe ser mirado en simultáneo y no condicionarse por un buen desarrollo exclusivamente en lo motor grueso. Otro error sería atribuir retrasos en el lenguaje por causas como otitis a repetición, de más está decir que siempre que esté esta condición o cualquier otra causa perinatal que pueda condicionar algún déficit sensorial auditivo debe evaluarse, pero no adjudicarle a eso o al bilingüismo o a los estímulos que el niño tenga a su alrededor, a veces la falta de niños en la familia, o que mira demasiada televisión o dibujitos, y que esto repercuta en la calidad de su lenguaje y explicarlo desde ahí. Hay siempre que plantearse la posibilidad de un desvío en su desarrollo. Tampoco menospreciar la observación de familiares y cuidadores. Siempre saber, a veces por hijo o por comparación, más allá de que uno suele decir esto de que cada niño madura en su tiempo y forma, también es cierto que hay padres que han experimentado otra cosa y son los primeros en notar alguna alteración en el desarrollo de ese niño.
Tampoco llevarse por variaciones de la normalidad que no revisten carácter patológico. Y acá hay algunos ejemplos. Un ejemplo es la pinza manual entre el dedo pulgar y el medio, o el desplazamiento de cola cuando el niño gatea con una pierna extendida, o la ausencia de gateo mismo, que antes de deambular, que algunos niños directamente saltean esa habilidad, no la desarrollan, pero no imposibilita su deambulación. El hecho de que tengan marcha en puntas al inicio de la deambulación y por transitoria, por pocos meses, siempre todo puesto en contexto. El tartamudeo fisiológico también es esperable en algunos niños entre los 2 y 4 años, lo mismo que la dislalia, que es la dificultad de pronunciación de algunas palabras, hasta los 4 o 5 años estaría dentro de la normalidad. Ahora bien, cuando tenemos frente a nosotros el desafío de diagnosticar un trastorno del desarrollo y de intervenir, tenemos a favor la biología y tenemos de nuestro lado, jugando en nuestro equipo, la plasticidad cerebral. La capacidad del cerebro para recuperarse o modificarse después de una lesión, una enfermedad o en el proceso de un trastorno en el desarrollo es a lo que definimos como plasticidad cerebral. Los circuitos que se producen en este proceso madurativo son formados y sostenidos tanto por la acción conjunta de genes y de la base genética que cada uno trae, como la intervención del ambiente. Algunas áreas funcionales pueden ser modificadas según las vivencias prácticas, las intervenciones desde el entorno y las experiencias propias del niño. Y como hablamos de vivencias prácticas y de experiencias del niño, solo 2 palabritas respecto de las pantallas y el neurodesarrollo. Es un tema para desplegar en otra oportunidad. Estamos hablando de menores de 6 años, por ahí no es el tema central en el que podemos vernos involucrados en repensar juntos para los chicos más grandes, pero aún así sabemos que hay una exposición y los lineamientos básicos en los que coinciden la mayoría de las sociedades de pediatría del mundo tiene que ver con que no estén expuestos antes de los 2 años. Ese es el ideal, eso es lo que se espera. ¿Por qué? Porque el mundo es tridimensional y ese niño debe tener experiencias que lo acerquen a los volúmenes, contrastes, texturas del mundo que lo rodea frente a la exploración que le es propia y que no sea todo un deslizar de dedos. Lo recomendable para este grupo etario, para esta edad, de niños de 2 a 5 años, es no más de 2 horas por día y que sea bajo supervisión de un adulto. A su vez, seleccionar el contenido que sea educativo, hay aplicaciones que son didácticas y creativas, uno no está en contra de la tecnología y no la quiere demonizar, pero estamos frente a una generación de niños nativos y hijos de la era digital, y hay que poder adaptarnos los adultos responsables a este contexto. Entonces, independientemente del trastorno del desarrollo que un niño tenga, es, ante todo, un niño. Y ese niño va a recibir, y todo lo que reciba lo va a poder incorporar mucho más desde el amor, y el mejor estímulo pasa por ahí, y el amor toma muchas formas, y el amor puede ser música, y baile, y expresión corporal, y compartir, independientemente de la dificultad que un niño tenga en algún área del desarrollo. Es fundamental la mirada atenta de ese adulto responsable, referente, que le da seguridad en su exploración del mundo, la posibilidad de darles estímulos acordes a cada edad, y a niños con trastornos del desarrollo, guiados por el equipo terapéutico, estímulos acordes a lo que cada niño y su perfil sensorial o cognitivo requiere. Estímulos que favorezcan la concentración, la creatividad, el juego simbólico. Esperamos que pronto los niños recuperen los espacios, las plazas, el aire libre, animarse, correr ciertos riesgos, compartir con otros. No olvidarse nunca de la potencialidad que tiene la curiosidad insaciable de los niños para ofrecerles todo tipo de estímulos en favor de su desarrollo más saludable. Se dice que el perro es el mejor amigo del hombre. Los libros son muy buen amigo de los niños, favorecen la creatividad, procesar emociones,
compartir momentos, el lenguaje y experiencias que dejan marca. Así que no olvidarse nunca del cuento antes de dormir, independientemente de que un niño tenga alguna dificultad, siempre un libro cerca es recomendable. Entonces, detección precoz, derivación oportuna, intervención. La atención temprana es ese conjunto de acciones orientadas a prevenir y asistir a aquellos niños que tengan alguna situación de riesgo por sus antecedentes personales o situacionales, que representan alguna dificultad o algún déficit o algún desvío en su desarrollo, y se trabaja de manera interdisciplinaria. Esto es el equipazo que hay que armar en función de favorecer sus potencialidades. Y a continuación, la licenciada Norma Monasterio hablará de los trastornos desde el aspecto neurolingüístico, y luego la licenciada Mara Giai va a comentarles respecto del certificado único de discapacidad cuando hace falta gestionar el mismo. Muchas gracias. Mi nombre es Norma Monasterio, yo soy la fonoaudióloga del equipo de Cienes, y en esta oportunidad les quiero hablar un poquito sobre lo que hace al desarrollo evolutivo del lenguaje. En este sentido vamos a considerar en primer lugar al lenguaje desde el punto de vista individual y social. El lenguaje cumple múltiples funciones. Dentro de esas debemos considerar al lenguaje como una herramienta, un vehículo de interacción social. Por eso es que hace a la diferencia entre hablar de lenguaje y de comunicación. En este sentido, vamos a hacer un estudio más profundo sobre las funciones del lenguaje, y vamos a decir que dentro de las funciones del lenguaje, que vamos a contemplar la audición, la comprensión y la expresión del lenguaje, dentro de estas tenemos diferentes funciones que hacen al rendimiento efectivo y productivo del lenguaje. Para esto podemos englobarlo en en 8 funciones que son las que más se destacan. En primer lugar, la función expresiva o emotiva, que esta es la que le permite al niño expresar sus emociones, particularmente sus emociones, porque en esta etapa los niños se expresan también con el cuerpo, que es la comunicación no verbal. El lenguaje corporal está mucho más cargado de comunicación que de lenguaje, pero sirve también para interactuar, sobre todo en las primeras etapas de vida. Después tenemos la función referencial, que esta se refiere específicamente al tipo de mensaje que se recibe, o sea, la información que se produce a través del lenguaje oral. Cuando un niño no tiene este recurso en forma viable, cuando no posee esta habilidad, comienzan a aparecer algunas dificultades de conducta, y entre esas comienzan a aparecer los llamados dificultades de conducta en la escuela o en el hogar. Esto comienza a percibirse, y es allí cuando debemos replantear la necesidad o no de sistemas alternativos de comunicación, como puede ser desde el área tecnológica, y también podemos considerar la lengua de señas argentina, que es un recurso más que ayuda a la comunicación. Luego tenemos los sistemas de comunicación aumentativo y alternativo, que van más allá de lo que hace a lo tecnológico. Y ahí sí tenemos que pensar en el uso de pictogramas, por ejemplo. Tenemos también la función conativa. En el caso de la función conativa, es la que se centra en la comunicación con el otro, el mensaje que se llega hacia el otro y que está cargado también de una connotación emocional. El mensaje este tiene una carga emotiva y psicológica. Cuando se produce una dificultad en el lenguaje comprensivo, comienzan a aparecer
déficit para interpretar alguna carga de vocabulario, y ahí sí comienza a aparecer dificultades de adaptación del niño desde el punto de vista social. Luego tenemos la función fáctica. La función fáctica consiste en mantener el contacto con los interlocutores. Este contacto debe ser generado a través de la interacción, o sea, del diálogo, de poder dar y recibir un mensaje claro y que pueda tener una carga lingüística comprensible. Todo se va ajustando a la etapa evolutiva del lenguaje que se está transitando. En esta etapa también vamos observando que el lenguaje comienza a ser más rico porque comienza a utilizar palabras con intención comunicativa más clara. Podemos sumar a esto la función lúdica. La función lúdica está centrada en el juego, pero no solamente el juego con sus pares, sino el juego, la interpretación de las reglas de juego, los juegos de mesa, la creación de juegos que se produce con elementos concretos, y comienza acá a jugar una función mucho más activa, la abstracción. En todas estas etapas de desarrollo del lenguaje se usa un instrumento lúdico, que puede ser desde un juego vocal en las primeras etapas del nacimiento de los niños, y después, con el crecimiento, van apareciendo otros sentidos a las palabras, dobles sentidos, y también cuando llegan a una edad adolescente, por ejemplo, comienzan a hacerse juegos vocales y códigos verbales que les son propios a cada grupo de amigos. Después tenemos la función simbólica, y acá ya comienza a tener mayor preponderancia la formación académica, porque comienzan a ver la realidad por medio de la palabra. Es la etapa donde comienzan a conocer el uso y el sentido del fonema, del grafema, para pasar a la sílaba, y la unión de sílabas forman palabras, y las palabras luego comenzarán a ser un vocabulario más rico y más productivo que puede ser usado en el lenguaje. Así, en este crecimiento se puede ir formando lo que sería una función estructural del lenguaje, porque en esta etapa, en esta función, ya puede organizar sus pensamientos y saber en qué momento o en qué contexto se puede utilizar la palabra. Acá el pensamiento es el que le va posibilitando una rápida utilización de la información que ya tiene almacenada. Y en el caso de que se presentare un trastorno del lenguaje, esto puede suceder también cuando un niño tiene almacenada una información y tiene, entre comillas, mal archivada esta información, entonces comienzan a aparecer como trastornos del lenguaje. Y por último, la función social, que no es la menos importante porque es la que permite establecer un contacto de interacción, ya sea con sus pares o con otros. Y cuando no se cuenta con un bagaje de vocabulario que resulte de facilitador para la interacción social, en algunas ocasiones comienzan a sentirse discriminados quienes lo padecen, porque sienten que no pueden ser entendidos o no pueden ser interpretados en el mensaje que desean dar. En este sentido, es sumamente importante destacar el lenguaje comprensivo. ¿Por qué? Porque la comprensión tiene una relación directa con la palabra y el contexto. En este sentido, es importante decodificar la intención comunicativa
porque no siempre se emplea la palabra, a veces se emplea el lenguaje corporal, o sea, lo no verbal. Y el lenguaje comprensivo es la habilidad para discernir lo que se dice, lo que se entiende, si entiende por órdenes, ideas, pensamiento, y todo eso va enriqueciéndose cada vez más y se transforma en lo que sería el lenguaje expresivo. Este está directamente relacionado con la producción del vocabulario y es la exposición del pensamiento a través del lenguaje oral. Hay algunos facilitadores del lenguaje y uno de estos es la condición auditiva. Es muy importante tener una adecuada capacidad auditiva para que se forme el lenguaje en forma correcta, porque en este caso tenemos que valorar la retroalimentación auditiva, que es aprender el lenguaje desde lo que se escucha. Si un niño pequeño tiene un problema auditivo, es de suponer que van a aparecer dificultades a lo largo de su vida y también dificultades en las habilidades comprensivas y productivas del lenguaje. Y por eso yo lo puse como un facilitador más a la comunicación, porque la comunicación es un proceso complejo que implica la elaboración inteligible de un mensaje por parte del emisor, porque a veces nosotros sabemos que pueden aparecer casos donde no existen dificultades en el lenguaje, pero sí en la comunicación. Pero la comunicación es el vehículo más accesible para relacionarse y para estar con buena interacción social. Yo quise hacer una pequeña reseña de lo que serían las características morfosintácticas, sobre todo porque tengo conocimiento que muchos de los presentes en esta charla serán docentes y por qué no madres e interesados, y generalizando la aparición de la palabra de 12 a 24 meses, tenemos un juego vocal. El juego vocal está cargado de muchas respuestas reflejas, desde los primeros conocimientos que tiene el bebé cuando llega al mundo, comienza a socializar a través de la madre, que la madre sería el vehículo que lo conecta con el mundo. Y ahí también, dentro de esa etapa, comienza la palabra frase. La palabra frase acá, esta tiene una expresión que excede al significado puro de la palabra, porque acá ya se le da un significado más amplio a una sola palabra. Luego aparecen las frases de 2 palabras, y acá sí comienza a tener habilidades para combinar 2 palabras. Lo importante de esto es que los mensajes que recibe del modelo de vocabulario, sea mamá, papá, hermanos, sea un modelo correcto y sin contaminación de onomatopeya, porque luego esto queda instalado en la memoria auditiva de los niños. A los 2 años comienzan también a aparecer las frases de 2 o 3 palabras con diferente entonación y mímica. En esta etapa, el juego vocal se hace también a través de lo gestual y lo corporal toma una relevancia preponderante porque los niños son más expresivos con su cuerpo que con la palabra. A los 3 años son capaces de enunciar y utilizar entre 3 o 4 palabras, utilizan también en forma más estricta el plural y los verbos en imperativo. Acá tiene mucho que ver el entorno, el contexto, porque cuanto más se estimule el lenguaje expresivo diciendo el nombre correcto a las personas, a los elementos y a las actividades, el lenguaje va a estar más enriquecido. A los 4 años aparecen los artículos, pronombres, preposiciones, y hace mayor control de lo que hace al plural y al singular.
comienza a reconocerse como parte del escenario lingüístico. A los 4 años y medio comienzan a aparecer las frases de 6 a 8 palabras, utilizan adjetivos, por lo general calificativos y adverbios, utilizan también la expresión de futuro y de pasado, hoy, mañana, después. A los 5 años es el empleo correcto de pronombres posesivos y tiempos verbales. Acá en esta etapa se supone que ya tiene que estar todo organizado, el esquema fonoarticulatorio, pero si aparecen algunas etapas un poco más lentas, como decía la doctora anteriormente, puede deberse también a un retraso fisiológico del habla, no necesariamente a un trastorno neurológico, lo que amerita también una consulta con su médico de cabecera. Y para ir englobando un poco más las etapas evolutivas del lenguaje, yo les puedo decir que para calificarlo a grosso modo, el lenguaje, vamos a decir que tiene un nivel prelingüístico que va de 0 a 15 meses aproximadamente, y que es una etapa que es preparatoria para todo el desarrollo del lenguaje. ¿Por qué? Porque acá estamos frente a una etapa refleja, donde aparecen actividades innatas como la succión, la deglución, el grito, el llanto, y todo esto tiene una carga de intención comunicativa. Se establecen también los primeros recursos comunicativos, utilizando a la madre como primer referente de comunicación. La madre todo el tiempo está estimulando, o el entorno social, el contexto familiar está siempre estimulando, pero la primera comunicación que se hace es con la mamá. Comienza a hacer conciencia de sí mismo y de todo tipo de movimiento que lo lleva al contacto a través de los sentidos, y ahí estaríamos viendo que se desarrolla toda la propiocepción. Luego tenemos el nivel lingüístico, que va de 1 a 5 años, y en esta etapa está la etapa que en algunos casos ya comienzan a ser incorporados al nivel inicial, o en una primera instancia a instituciones de atención maternal, luego nivel inicial desde los 3 años hasta los 5 años, que ya termina la etapa de escolaridad de nivel inicial, y ya acá comienzan a aparecer una serie de elementos que hacen a la gramática, que tiene que ver con la sintaxis, la semántica, la pragmática, y acá el lenguaje tiene sentido de juego para comunicar sus necesidades, y esto se va enriqueciendo cada vez más con la interacción con pares. Posteriormente, cada palabra va a tener un significado, y esto va a hacer que vayan evolucionando hasta lograr armar frases simples. Es importante destacar en esta etapa que los niños cuando tienen mucha influencia del entorno y de los hábitos, llámense juegos, llámese computadora o actividades físicas, esto enriquece notablemente la cantidad y la calidad del vocabulario. Para terminar, en un segundo nivel lingüístico, que estaría desde los 5 a los 12 años, que esta ya sería la etapa de escolaridad primaria, que acá son los docentes los primeros observadores de la interacción lingüística. ¿Por qué? Porque en esta etapa es donde los niños por lo general son espontáneos, son auténticos, y es lo más claro y lo más confiable es ver cómo interactúan en ese espacio de interacción institucional. ¿Por qué? Porque el espacio en el contexto familiar a veces coarta el desarrollo del lenguaje,
porque por lo general la familia conoce los gestos, las actitudes, y no requieren o no necesita el niño de ponerle palabras. Entonces, bienvenidos sean los docentes, tanto del nivel inicial como de primaria, y sobre todo primaria, primer ciclo, que son los primeros observadores y por suerte hacen un diagnóstico pedagógico que sirve y ayuda tanto al tratamiento como a la familia. En esta etapa se desarrollan los procesos de aprendizaje, de escuela, por eso es que digo que tienen un papel importantísimo. Se perfeccionan los aspectos sintácticos, semánticos, el soliloquio ya desaparece, debiera desaparecer, y si continúa, ahí tenemos también una alerta de las que antes mencionaba la doctora, que deberíamos tomarlo en cuenta. Utilizan el lenguaje para adquirir y dar a conocer conocimientos. Adquieren códigos simbólicos como la lectoescritura, y el pensamiento operacional da lugar al cálculo. Y si llegado el caso, los docentes comienzan a observar que por dificultades de lenguaje no pueden comenzar a atravesar las primeras etapas de la adquisición de la lectura y de la escritura, son los primeros también llamados de atención que ameritan una intervención interdisciplinaria. Bueno, y en esta oportunidad les quiero compartir que en estos tiempos de cuarentena, desde Cienes, nos organizamos, nos tuvimos que reorganizar. Bueno, yo acá puse algunas fotitos donde deja implícito la forma de trabajar, que lo hacemos a través de utilizando recursos tecnológicos, las diferentes aplicaciones, por Zoom, por Jitsi Meet, por videollamada, por el celular. Utilizo también la tecnología, aplicaciones que tienen que ver con estimulación del lenguaje, videos que sirven también para facilitar las praxias orofaciales, y también utilizo dramatizaciones. ¿Por qué? Porque a veces a los chicos les cuesta centrar la atención en una pantalla tan pequeña, sobre todo si se trata del celular, y en este caso nosotros tenemos pacientes con la mayoría tienen atención dispersa, lábil, y en algunos casos también tenemos pacientes donde su capacidad de comprensión no les permite hacer un registro tan concreto de esa pantalla, que para todos nosotros como adultos ya lo tenemos naturalizado. Para los chicos, tanto el celular como la computadora está traducido en juego, y nosotros tenemos que transformarlos en estrategias de trabajo terapéutico. Y la verdad que tenemos muy buenas respuestas. También tenemos un grupo de profesionales muy comprometidos y familias que responden también a este tipo de trabajo que a juzgar por los que tenemos ahora actualmente, cada vez los tenemos más naturalizados y los tenemos más utilizados. Bueno, para ir finalizando, yo les cuento que desde el área de fonoaudiología se trabaja en corresponsabilidad, cada uno desde su lugar, desde la neuropsicóloga, tenemos nuestra coordinadora, es neuropsicóloga, la neuropediatra, terapia ocupacional, psicología, psicopedagogía y trabajo social. Todos juntos hacia el mismo lado. Y esto es muy importante porque se brindan apoyos y estrategias a los demás servicios, desde fonoaudiología, para enriquecer el tratamiento del paciente y brindar asesoramiento y también contención a la familia. Las familias que tenemos tienen un perfil a veces ansiosos, preocupados, ocupados,
pero fundamentalmente necesitan que trabajemos juntos. Actualmente todos los servicios que abordan al paciente aportan para que el tratamiento se enriquezca y se alcancen los objetivos propuestos de forma eficiente y eficazmente. Bueno, para finalizar, yo les quiero dejar una reflexión, y que es que el vocabulario es una herramienta de interacción social que facilita las prácticas del lenguaje. Muchas gracias. Mi nombre es Mara Giai, yo soy trabajadora social del Centro Sienes, del área niñez y adolescencia y también del área adultos. Vamos a hablar un poquito de lo que es el Certificado Único de Discapacidad, también llamado CUD en su abreviación, que es uno de los documentos más importantes del área de discapacidad porque permite y abre las puertas para un montón de otros beneficios, prestaciones y derechos de la persona con discapacidad. El certificado es un documento público emitido por una junta evaluadora interdisciplinaria, y hablamos de interdisciplina porque participan en esta junta distintas profesiones del área de salud, que acredita y determina la discapacidad de una persona. Es una herramienta legal importante frente a la cobertura de salud para la persona que cuenta con alguna alteración funcional, permanente, prolongado, transitorio. Este documento está compuesto es un papel, ¿no? Un documento público, compuesto por un cuerpo y un troquel. Ambos tienen la misma validez, tienen una numeración y un código de barra que verifica la veracidad del mismo, ¿no? En este documento existe, la Junta evalúa y le da un diagnóstico funcional y una orientación prestacional que son sugerencias de apoyo terapéutico. Es importante saber que no invalida ninguna de las actividades del orden de la vida social, laboral, ni educativa, ni cultural de la persona, el tener un certificado o el tramitarlo. Las características de este son que es un trámite, es un documento intransferible, o sea, no puede pasar de una persona a la otra, se realiza en forma voluntaria, es gratuito, tiene alcance en todo el territorio de nuestro país, tiene alcance nacional, y tiene una vigencia, ¿sí? No es que se da por siempre, sino que tiene cierto periodo de vigencia y vencimiento, generalmente para niños de hasta 5 años, tiene una vigencia de 5 años, y para niños mayores de 5 hasta 10 años la vigencia. Esto siempre varía y es de acuerdo a la evaluación que realice la Junta Interdisciplinaria. Y es un documento privado, o sea, se presenta frente a alguna necesidad o algún requerimiento, y si no, es de la persona. El CUD tiene derechos y prestaciones, ¿sí? Tener un certificado de discapacidad permite ejercer derechos y acceder a ciertas prestaciones que están previstas en 2 leyes nacionales muy importantes. Una es la 2431, es una ley de 1981, que crea un sistema de protección integral para las personas con discapacidad, que permite acceder al área de salud y seguridad social. Y la otra ley, que es la ley 24.901 del año 1997, instituye un sistema de prestaciones en habilitación y rehabilitación que contempla acciones de promoción, prevención y asistencia. Tener el certificado de discapacidad posibilita tener la cobertura al 100% de lo que es en relación al área de salud, a las prestaciones de rehabilitación, al tratamiento médico, a la rehabilitación, a la medicación, y a todo el equipamiento que necesite la persona. Posibilita también tener certificado, y a partir de hace 2 años, de mayo del 2018, con solo tener el CUD, únicamente presentándolo y sin tener que hacer ningún otro trámite, posibilita el traslado en transportes públicos terrestres, ¿sí? Tanto en trenes de la región metropolitana, en micros de corta y larga distancia, y en colectivos de la región metropolitana. También a través de subtes, hay que hacer un trámite aparte, pero también posibilita el traslado. Posibilita tramitar las asignaciones familiares,
la asignación familiar por hijo con discapacidad, por cónyuge por discapacidad, y la ayuda escolar anual por hijo con discapacidad. Permite tener y contar con el beneficio de ciertas excepciones de pago en relación al impuesto inmobiliario, impuesto del automotor, el peaje libre, posibilita tramitar la tarifa social de servicios básicos, y la persona que se traslada con un vehículo, ya sea de su propiedad o de tercero, tiene la posibilidad de transitar en forma libre el tránsito y el estacionamiento en los lugares permitidos, tramitando el símbolo internacional de acceso, si es un auto que no es de su propiedad, y el símbolo identificatorio del automotor si es un auto de su propiedad. Ahora bien, ¿cómo se realiza el CUD? Es una pregunta muy recurrente. Acá lo primero que pongo, y una de las medidas más importantes, es comunicarse y poder localizar la Junta Evaluadora del domicilio donde la persona tiene en su DNI, ¿sí? El domicilio legal. Hay un listado de juntas evaluadoras que lo pueden encontrar en la página de la Agencia Nacional de Discapacidad, también llamada ANDIS, donde están todas las juntas evaluadoras de todo nuestro territorio nacional. Sabemos que hay juntas, una junta en cada localidad, en cada municipio figura una junta evaluadora local. Lo importante es reunir la documentación, una vez que uno se comunica con la junta evaluadora, reunir esta documentación necesaria, que el equipo de salud tratante colabora a presentar esta documentación, que por lo general son los certificados médicos, informes, planillas y los estudios complementarios, ¿sí? Es importante tener toda esta documentación que avale la discapacidad que se va a certificar, si hablamos de multidiscapacidades, ambas o varias, y que estos documentos no tengan antigüedad mayor a 6 meses a la fecha del turno. Después una serie de requisitos básicos en cuanto a DNI, si existe una cobertura social, fotocopia del carnet de la obra social, si existe un empleo, el recibo del sueldo, si el niño es menor, es la partida de nacimiento, todo esto original y fotocopia. Con esta documentación es importante concurrir al lugar, presentarla, y ahí se le dará un turno para la Junta Evaluadora. No es cualquier turno médico, sino que justamente un turno para evaluar la discapacidad, así que es importante tenerlo presente, concurrir en tiempo y forma. Y una vez asignado, otorgado este certificado, cualquier persona mayor de 18 años con el DNI de la persona que lo realizó, que realizó el CUD, puede retirarlo en la fecha que lo indiquen. Esto es, si el certificado fue otorgado, también puede estar en estado pendiente o puede haber sido denegado. Frente a esto, existe la posibilidad de pedir una nueva junta, ¿sí? Si pasan cualquiera de estas dos situaciones que estoy informando, 3, si el certificado es otorgado, si está pendiente porque falta documentación, o si está denegado, la junta médica lo va a informar y por escrito. Ahora bien, frente a estas medidas del periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio por el que estamos transitando, existieron una serie de resoluciones en cuanto a la prórroga por los vencimientos de los certificados únicos de discapacidad. Esta última resolución, la que menciono acá, 209, posibilita la prórroga durante un año con los CUD que vencieron durante todo este 2020, inclusive hasta el 31 de diciembre. Se fue cambiando estas prórrogas a medida que se fue extendiendo la cuarentena. Esta es la última resolución, que cualquier CUD que haya vencido desde el 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre inclusive del 2020, tiene la posibilidad de ser prorrogado durante un año, contando desde la fecha del vencimiento del CUD, sin tener que hacer ningún tipo de trámite y que se realice en forma automática. De igual forma, esto pasa también con el símbolo internacional de acceso, que es el símbolo identificatorio que mencionaba anteriormente del automotor. Frente al extravío del CUD, en época de pandemia también, es importante realizar la denuncia policial, porque hablamos de un
un documento público, y comunicarse también con la Junta Evaluadora. Actualmente lo que sabemos es que las juntas están realizando, evalúan los casos urgentes y están realizando evaluaciones de acuerdo a la modalidad de teleconsulta, como hablaba hoy Verónica, realizando esta teleconsulta con un dispositivo electrónico. Es importante que tenga micrófono, que tenga acceso a internet y que tenga cámara. Si no tienen este dispositivo, la Junta evaluará si se realiza en forma presencial o no. Siempre hablamos en situaciones que evalúen las juntas y en relación a la urgencia, ¿sí? Acá damos algunos ejemplos de 4 juntas evaluadoras que tenemos cercanas a nuestro centro Sienes: la de Escobar, que funciona en la localidad de Mateu, Tigre, Pilar y Malvinas Argentinas, todas con su dirección y su teléfono, y también el resto de las juntas lo podemos encontrar en la Agencia Nacional de Discapacidad. Y bueno, agradecemos la escucha, la presencia, dejamos también un teléfono de Sienes celular y un mail de contacto para cualquier consulta que se ejecute en forma personal.